Hoy vamos a ver enfermedades gastrointestinales y transmitidas por alimentos, principalmente los coprocultivos que llegan al laboratorio y cómo tenemos que trabajar con ellos. Para eso necesitamos un gran conocimiento del tracto gastrointestinal y las bacterias implicadas en la diarrea. ¿Qué son las enfermedades gastrointestinales, las infecciones gastrointestinales y transmitidas por alimentos? Son infecciones que afectan el tracto gastrointestinal, producidas por bacterias, virus, parásitos, hongos y que están transmitidas principalmente por alimentos contaminados, agua contaminada, contacto persona a persona o también superficies contaminadas. Y esos microorganismos principales que vemos acá en la mitad, fíjense que hay bacterias, hay virus, hay parásitos, hay hongos. De las diarreas más comunes podemos encontrar rotavirus, norvirus, adenovirus, pero nosotros nos vamos a dedicar en esta clase solamente a las infecciones producidas por bacterias. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que podemos ver en los pacientes? Puede haber una diarrea que sea acuosa, inflamatoria, con dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos, puede haber deshidratación y en algunos casos puede ser bastante complicada. Pero vamos a ir viendo una a una y por ahí las características o las manifestaciones clínicas se solapan entre los distintos tipos de diarrea. Factores de riesgo que podemos ver, vamos a ver que ahí puede haber una higiene inadecuada, manipulación de alimentos contaminados, que es lo que decimos porque se transmiten a través de contacto persona a persona, comida o superficies contaminadas. Entonces, también es importante el uso previo de antibióticos o si la persona estuvo hospitalizada. ¿Cuál es nuestro papel como bioquímicos en el laboratorio? La detección y la identificación de estos enteropatógenos, elegir el medio de cultivo en el cual vamos a cultivar, porque vamos a ver que hay muchas bacterias y debemos conocer los antecedentes del paciente como para decidir en qué medio de cultivo la vamos a sembrar, cómo vamos a realizar el diagnóstico diferencial y cómo vamos a comunicar oportunamente los resultados que sean útiles para el médico y principalmente para el paciente. ¿Cuál es la importancia de las diarreas producidas por bacterias? Que tienen una alta incidencia de procesos infecciosos, entéricos, elevados índices de morbilidad, es decir, que produce bastante enfermedad entre principalmente los grupos etarios de niños y ancianos. Segundo lugar, también es importante a nivel mundial porque también hay un alto índice de morbilidad y la primera sería las infecciones respiratorias. También ante una sospecha de un cuadro gastrointestinal debe hacerse una detallada historia clínica y un estudio microbiológico acorde. ¿Por qué las vamos a estudiar? Porque es un problema de salud pública con una alta frecuencia, afecta a millones de casos por año y afecta a todas las edades, pero siempre los niños y los ancianos son los que tienen un mayor riesgo. También las personas que tienen algún trastorno, una inmunidad baja, como un trastorno autoinmune, por ejemplo. Estas bacterias pueden producir brotes alimentarios que pueden transmitirse a través de alimentos o de aguas contaminadas y son muy importantes en la epidemiología. Entonces, detectarla hay que revisar también la familia, donde quienes comieron y controlar a toda la familia, porque puede haber un alto riesgo de deshidratación que puede evolucionar rápidamente y ser autolimitada como la mayoría de las diarreas, pero también puede llegar a producir complicaciones graves y también severas como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico, que lo vamos a ver
en un ratito, que nos puede llevar a una sepsis, colitis grave y una falla multiorgánica. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros como bioquímicos? Encontrar un diagnóstico oportuno, preciso, que le permita al médico guiar un tratamiento adecuado, prevenir complicaciones, detectar brotes y generar datos para vigilancia epidemiológica. Bueno, y factores de riesgo, vamos a tener una gran cantidad de factores de riesgo, ya sean ambientales, de acuerdo a, decíamos que se transmiten a través de agua y de alimentos contaminados, también individuales como la edad extrema, las enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, hepatopatías, una malnutrición o uso previo de antibióticos, que es muy importante, vamos a ver un poquito más adelante, porque altera la microbiota. También pueden estar asociados a la salud, como hospitalización prolongada, dispositivos invasivos como los catéteres, antibioticoterapia previa prolongada o brotes en los hospitales. También son importantes los antecedentes epidemiológicos, si hubo viajes a zonas endémicas, contactos con personas enfermas, si la persona que tiene una diarrea está en guarderías, en escuelas, en residencias. Y depende también la estacionalidad, a veces el verano es en el que se producen mayores riesgos de padecer una diarrea. Todo esto nos ayuda a evitar el cuadro más grave y las complicaciones. ¿Qué son importantes en el estudio de las diarreas? Vamos a repetirlo porque esto es muy importante, porque de acuerdo a eso va a ser nuestro diagnóstico. Entonces, los antecedentes epidemiológicos, si la persona viajó hace poco, si hubo una aparición esporádica o si se trata de un brote, donde por ejemplo una carne mal cocida o una mayonesa puede, vendida en una hamburguesa en un restaurante, puede producir muchas personas enfermas y ahí ya podemos considerarlo un brote. Qué tipo de alimento ingirió el paciente y el periodo de incubación de la diarrea. ¿Cuánto tiempo, eh, cuánto tiempo estuvo la persona con diarrea hasta llegar al laboratorio? Porque la bacteria necesita por lo menos 6 horas para poder ingresar o poder por lo menos adherirse al intestino y de ahí emitir sus toxinas y producir la diarrea. Signos y síntomas son los más variados: fiebre, dolor abdominal, puede haber náuseas y vómitos, puede no haber ninguna de esos síntomas. Los factores predisponentes, como siempre en todas las enfermedades: la edad, la inmunosupresión, la enfermedad de base. Y los tipos de diarrea pueden ser acuosas, mucosas, sanguinolentas, y de acuerdo a eso, si nosotros hacemos un buen examen directo, vamos a poder ver si tiene hematíes, si tiene leucocitos o si tiene moco. Bueno, y en esta clase vamos a estudiar las diarreas bacterianas, pero no como una enumeración de microorganismos. El objetivo es comprender cómo se relacionan el agente etiológico, su mecanismo de virulencia, la lesión intestinal que produce, si hay manifestaciones clínicas, cuáles son y cuáles son las posibilidades reales del laboratorio para demostrarla. La diarrea no es una enfermedad única porque es un síndrome. Dos pacientes pueden presentar deposiciones líquidas, pero estar atravesando por procesos fisiopatológicos completamente diferentes. Por ejemplo, uno puede tener una diarrea con mucha secreción de agua y electrolitos provocada por una enterotoxina, como por ejemplo en el cólera, y en otro caso puede haber una invasión y destrucción de la mucosa, como ser el caso de Shigella o Campylobacter. Un tercer paciente puede presentar una colitis hemorrágica causada por una toxina
que además de lesionar el intestino puede afectar el endotelio renal y desencadenar un síndrome urémico hemolítico. Entonces se trata de que como bacteriólogos, como microbiólogos, podamos hacer preguntas al paciente y en esta gran variedad de bacterias debemos tratar de enfocarnos hacia dónde dirigir nuestro estudio. Entonces son importantes, fíjense que en la figura central tenemos un intestino lleno de bacterias, pero esas bacterias forman parte de la microbiota normal. Y puede haber bacterias patógenas, pero en un índice muy bajo, en un grado muy bajo, que no van a poder invadir. Entonces, siempre se trata de ver si hay equilibrio o si de golpe se produce el desequilibrio. De acuerdo a qué bacteria supongamos que puede ser, vamos a pedir la muestra de materia fecal, vamos a sembrar en distintos medios de cultivo, porque una Escherichia coli debemos investigar otras cosas, no solamente aislarla fenotípicamente. Y, por ejemplo, un Campylobacter necesita un medio de cultivo totalmente diferente, si no, no lo vamos a ver. Entonces depende de la muestra que ingresa al laboratorio, qué tratamiento le damos nosotros y si vamos a utilizar algún método molecular para diferenciarlo. Al finalizar la clase trataremos de poder diferenciar los principales mecanismos fisiopatológicos de la diarrea bacteriana, reconocer las características clínicas distintivas de los principales enteropatógenos, seleccionar adecuadamente las muestras y los métodos diagnósticos, interpretar los resultados microbiológicos, poder correlacionar la clínica, la epidemiología y el laboratorio e identificar situaciones de importancia epidemiológica. Cuando estamos frente a la flora colonizante habitual, es importante que conozcamos cuál es la flora para saber cuándo está en equilibrio y cuándo se desequilibra. Entonces, acá vemos en la imagen una barrera mucosa saludable formada por células epiteliales, moco. Acá vamos a mostrar un poquito. Las células epiteliales, hay moco, hay bacterias que están conviviendo, que están ocupando receptores de otras bacterias que podrían producir alguna infección, pero ellas están cuidando la microbiota. También tenemos inmunoglobulina A, secretora, células inmunes, las uniones estrechas que permiten el intercambio de solutos y solventes. Y después por este lado vamos a ver la cantidad de grupos microbianos que pueden estar presentes, tanto anaerobios estrictos como bacteroides, Clostridium, Bifidobacterium, Prevotella. También tenemos enterobacterias como la Escherichia coli, que no sea patógena, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. También hay gram positivos facultativos como Enterococcus, Lactobacillus, Streptococcus y también levaduras que pueden ser cándidas pero en baja proporción. Todo esto podemos llamar la flora colonizante habitual. Y hay un concepto importante que es el concepto de eubiosis, que describe un equilibrio funcional entre microbiota, huésped y ambiente. Esto no significa que no haya microorganismos potencialmente patógenos, como decíamos, sino que hay un predominio de una comunidad capaz de mantener funciones beneficiosas, competencia por nutrientes y sitios de adhesión, producción de metabolitos, protectores, regulación de pH en la luz del intestino, una modulación inmunológica y un mantenimiento de la integridad epitelial. Y acá vamos a ver que la concentración de microorganismos es variable. Vemos una concentración baja en el estómago,
a comparación de una concentración alta de gran densidad microbiana en la parte del colon. ¿Por qué ocurre esto? Porque el estómago tiene un pH muy ácido, entonces no todos los microorganismos pueden sobrevivir. Entonces hay una baja carga microbiana y estamos hablando de microbios que no van a producir infección. El intestino delgado ya tiene una flora moderada, ¿sí? Porque ya no tenemos el pH ácido del estómago, entonces pueden crecer más bacterias, pero el intestino tiene un movimiento peristáltico bastante fuerte que hace que los microorganismos no puedan quedar adheridos. Entonces, en general, eh, puede ser que los microorganismos en esta zona estén menos concentrados. También en el intestino delgado hay bilis, hay secreciones pancreáticas que también impiden que haya tantas bacterias. En cambio, en el colon, donde la carga microbiana es muy alta, el ambiente es muy adecuado, es anaerobio, el tránsito es lento, hay fibra no digerida, hay moco. Entonces, es el principal sitio de fermentación donde se producen los ácidos grasos de cadena corta y hay muchos microorganismos que impiden que otros que puedan causar patología se adhieran. Y ahora un poquito viendo las funciones principales de la microbiota. Hay una resistencia a la colonización, compite por nutrientes y sitios de adhesión, inhibe patógenos. Las bacterias comensales ocupan nichos, consumen nutrientes, producen metabolitos antimicrobianos, modifican el ambiente químico local y estimulan mecanismos defensivos del huésped. Cuando esta barrera se altera, aumenta la susceptibilidad del huésped a microorganismos que produzcan patología. Y en el caso de personas que están medicadas, por ejemplo, con antibióticos muy frecuentemente, puede ocurrir que la flora normal, la microbiota esté alterada y porque también van a morir frente a los antibióticos y esto puede darle oportunidad al Clostridium difficile de crecer. Otra función clave es el metabolismo de nutrientes no digeribles. La fibra y otros polisacáridos que no son degradados por enzimas humanas pueden ser fermentadas por las bacterias colónicas. Como resultado se van a producir ácidos grasos de cadena corta, que lo vemos acá como AGCC, principalmente acetato, propionato, butirato, que son una fuente de energía para las células del colon, para las células epiteliales, también regulan el pH y el metabolismo. Entonces, estos metabolitos no son simplemente productos finales de fermentación, sino que participan modulando también la inflamación, que es la otra parte que vemos, que es la maduración inmunológica. El tejido linfoide asociado al intestino, que es el GALT, se desarrolla en contacto permanente con antígenos microbianos y esta interacción favorece la tolerancia frente a microorganismos comensales y alimentos y a su vez mantiene la capacidad de respuesta frente a los patógenos. La inmunoglobulina A secretora, las células dendríticas, los linfocitos T, reguladores y otras poblaciones inmunes participan en esta regulación. Y hasta ahora estábamos hablando de una eubiosis. ¿Qué pasa en la disbiosis? Donde todo lo que hablábamos de la flora microbiota saludable se altera y vamos a tener una microbiota con menor cantidad de bacterias y con mayor susceptibilidad a bacterias que produzcan más daño. Entonces, la disbiosis se puede definir como una alteración cualitativa y o cuantitativa de la microbiota intestinal que compromete funciones protectoras del ecosistema.
No se limita a tener menos bacterias buenas, implica una pérdida de diversidad, una reducción de grupos anaerobios que son beneficiosos y una expansión de sustancias patógenas, cambios metabólicos, alteración de la barrera mucosa y de y acción inflamatoria local. Los factores desencadenantes que podemos encontrar son los antibióticos, la dieta, que ahora pasó de ser una dieta saludable a ultraprocesados, las infecciones que acompañan a la disminución de la microbiota, o también que la persona al estar infectada tiene tratamiento antibiótico y esto hace que disminuya los anaerobios beneficiosos. También el estrés al que estamos sometidos en general toda la población, y la inflamación que muchas veces se produce en personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, como obesidad. Entonces vamos a ver una pérdida en la diversidad de las bacterias, disminución de los anaerobios beneficiosos, sobrecrecimiento de sustancias patógenas, y todo esto produce una alteración en la barrera mucosa con una inflamación local. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué es lo que vamos a ver en el paciente? Vamos a ver que tiene diarrea, que tiene una susceptibilidad a patógenos, es decir, que se puede enfermar frecuentemente. También puede haber inflamación, presencia de clostridioides difficile cuando hablamos de personas que están medicadas, o también puede haber alteraciones metabólicas. Entonces, lo importante acá es que la disbiosis es una alteración cualitativa y cuantitativa de la microbiota intestinal que compromete la homeostasis del huésped. Y ahora podemos ver un caso clínico en el cual no vamos a tratar de resolver el caso, sino un poquito ver la variedad de síntomas y lo importante que es la anamnesis al paciente. Desde el laboratorio también necesitamos hacer anamnesis. Entonces, si por ejemplo acá tenemos un niño que tiene 5 años, presenta diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, no tiene fiebre, y consumió un asado familiar 3 días antes. Entonces, si nosotros tendríamos que pensar, bueno, en cuanto al laboratorio, la hemoglobina es normal, los leucocitos normales, y lo que nosotros tenemos que intentar relacionar, que es lo que vamos a hacer durante toda la clase, es ver cuál es el mecanismo de daño intestinal relacionado con el agente etiológico y el diagnóstico microbiológico. Entonces, ¿qué microorganismo podríamos sospechar? Podríamos sospechar de, por ejemplo, una Escherichia coli enterotoxigénica, que es la producida por comer carnes crudas, que es la cepa O157. Le pediríamos un coprocultivo al niño, por supuesto, está con diarrea. Por ahí es raro que no tenga fiebre, o quizás que los leucocitos sean normales, la hemoglobina también normal, pero todo esto hace que nosotros tengamos que hacer las preguntas. También tenemos que plantearnos si indicaríamos antibiótico. En el caso de ser médicos, lo podríamos indicar cuando si una bacteria tiene una toxina, al matar la bacteria lo más probable es que dejemos libres las toxinas, si hay un riesgo de complicación grave. Entonces, todas estas preguntas son las que nos tenemos que hacer antes de hacer un análisis, porque, por lo que decíamos, hay mucha microbiota, entonces nos vamos a encontrar en un coprocultivo, a diferencia de otros lugares donde no hay donde encontramos solo un microorganismo que está causando la infección. En este caso vamos a encontrar normalmente una gran cantidad de gérmenes, y eso es lo que cambian en otras patologías. Si hablamos de una gastroenteritis, ¿qué vamos a tener? Primero, la bacteria va a ser ingerida en una cantidad suficiente para que algunas sobrevivan. Primero, la acidez del estómago, puedan alcanzar el intestino, se puedan multiplicar y producir síntomas.
La incubación va a ser prolongada, más de 6 horas, porque ese tiempo necesita la bacteria para reproducirse, y las formas de infección pueden ser invasivas o no invasivas. El que no sean invasivas no quiere decir que puedan ser menos graves, ¿sí? Porque a veces en una diarrea secretora del vibrio cólera, que si bien no ingresa el vibrio y no produce un daño intestinal y no vamos a encontrar demasiados leucocitos ni eritrocitos, sí vamos a tener una toxina secretora que lo que va a hacer es que el paciente se deshidrate en muy poco tiempo. Vemos al paciente con diarrea, tenemos que preguntar qué síntomas tiene, qué signos, qué antecedentes epidemiológicos relevantes, si estuvo en contacto con personas enfermas, si viajó a algún lugar endémico, qué edad tiene el paciente, eso es muy importante, no nos podemos olvidar de la edad del paciente. ¿Qué mecanismo fisiopatológico podemos estar sospechando? Si la diarrea es secretora, inflamatoria, invasiva, citotóxica. Si fuera secretora vamos a encontrar una diarrea una gran cantidad de diarrea y acuosa con muchos electrolitos. Si fuera inflamatoria vamos a encontrar probablemente mucho moco, leucocitos. Si fuera invasiva o citotóxica podemos encontrar también eritrocitos. Y también saber cómo produce daño el microorganismo que estamos sospechando. Por supuesto, qué microorganismo estamos sospechando, elegir el agente etiológico más probable según la clínica y la epidemiología. Luego, qué muestras tenemos y con qué métodos diagnósticos contamos para determinar el germen adecuado. Entonces vamos a pedir principalmente un coprocultivo, podemos hacer pruebas rápidas, PCR, podemos determinar pruebas para ver qué tipo de toxina presenta el microorganismo o qué antígenos están presentes. La interpretación de los resultados es muy importante y siempre relacionarla con el contexto clínico epidemiológico y por supuesto, la interpretación y la comunicación oportuna puede orientar al tratamiento, la prevención y la vigilancia. Entonces, en el laboratorio no solo tenemos que identificar el microorganismo, sino tenemos que entender cuál es la enfermedad, anticipar complicaciones y aportar una información útil para la toma de decisiones. Si estamos frente a una diarrea alimentaria, tendríamos que preguntar por el resto de la familia qué tipo de alimento consumieron y si alguien más está con diarrea. Entonces, podemos detectar de esta manera brotes y vigilar las enfermedades. También es muy importante el bioquímico porque siempre si hacemos estudios seriamente podemos generar datos para salud pública. Un poquito para ver, además de los microorganismos que se encuentran, también si vemos antes del intestino está el estómago con un ácido gástrico, un pH ácido que destruye la mayoría de los microorganismos ingeridos y por eso hay poca flora bacteriana en el estómago. La microbiota intestinal compite por nutrientes, sitios de adhesión, produce sustancias antimicrobianas. También hay moco, hay glucocálix, que es una capa física. Si vemos acá en la figura, la parte física que impide que los microorganismos puedan adherirse y estar bastante tiempo como para producir una infección. La inmunoglobulina A secretora, que es la que va a neutralizar las toxinas y los microorganismos impidiendo que se puedan adherir. También es importante que el epitelio esté íntegro con sus uniones también que estén íntegras y las vellosidades estén completas para regular el paso de los microorganismos.
Es importante el peristaltismo que decíamos, ese movimiento intestinal que no deja que los microorganismos que generan toxinas se queden ahí mucho tiempo y sigan su curso. Hay péptidos antimicrobianos que son defensinas y otras moléculas producidas por las células epiteliales, y también este sistema inmune asociado a mucosas que, al estar el sistema inmune en contacto con los microorganismos, siempre va produciendo una respuesta de protección hacia cualquier microorganismo diferente que pueda ingresar. Diarrea. La diarrea, según la Organización Mundial de la Salud, es la eliminación de 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en un periodo de 24 horas. Es decir, que cuando llega un coprocultivo al laboratorio, fíjense que ahí están los tipos de deposiciones. Un tipo de deposición sólida es considerada normal, entonces no se debería recibir un coprocultivo, un estudio de materia fecal que sea sólida. Sí puede ser semilíquida, que ya es un estado intermedio, y por supuesto las diarreas en general son bastante líquidas. A veces pueden ser más abundantes o menos abundantes, pero eso no depende de la gravedad del cuadro, sino del tipo de diarrea que el paciente presenta. Y ahora, hablando un poco de cómo es el aumento de este volumen fecal, por qué se produce la diarrea. Al intestino llegan muchos litros de secreciones endógenas, más el líquido ingerido, sumado a que hay muchos electrolitos que el intestino absorbe. Entonces, más o menos 8 a 10 litros de líquido llegan, pero se reabsorbe la mayoría y no se elimina más de 1 o 2 litros por materia fecal, ¿sí? Se elimina muy poca agua porque siempre el organismo está tratando de retener el agua para no producir esa, esa deshidratación. Entonces, cuando el equilibrio se altera, puede estar aumentada la secreción o disminuida la absorción, y eso hace que aumente el volumen fecal, y esto me lleva a una diarrea. ¿Cuáles son las consecuencias principales? Pérdida de agua y electrolitos, y estamos hablando en el caso de diarreas secretoras, por ejemplo, alteraciones electrolíticas, riesgo de fallo renal agudo, en el caso de un síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, una deshidratación que puede ser leve, como una diarrea causada por una Escherichia coli enteropatógena, por ejemplo, y puede ser severa en el caso de un vibrio cólera, donde el agua sale en grandes cantidades, y puede haber mortalidad en casos graves. Entonces es importante comprender el mecanismo fisiopatológico de del agente causal para poder anticipar el diagnóstico y qué complicaciones pueden ocurrir. Y ahora estamos en la clasificación fisiopatológica de la diarrea. Hay distintos tipos de clasificación, pero más o menos como para orientarnos en las distintas bacterias, podemos llegar a pensar en el daño intestinal que se produce. Entonces, tenemos por un lado la diarrea secretora, la inflamatoria, la invasiva y la citotóxica. En el caso de una diarrea secretora, en general, la bacteria solamente se adhiere al enterocito, pero no penetra. Lo que sí hace es liberar toxinas que van a actuar sobre las células del enterocito, sobre los canales de cloro. Va a haber una gran pérdida de electrolitos, o sea que se va a perder cloro, se va a perder sodio, se va a perder grandes cantidades de agua. El inicio puede ser brusco y la diarrea puede ser acuosa y profusa. ¿Cuáles son las principales bacterias involucradas? El vibrio cólera y la Escherichia coli enterotoxigénica. En el caso de una diarrea inflamatoria, ya la bacteria no solamente va a quedar en la superficie,
sino que va a hacer que los neutrófilos vayan al lugar a querer neutralizar la bacteria. Y entonces acá ya vamos a tener una inflamación en la mucosa intestinal con una fiebre frecuente y leucocitos y mocos. Los casos típicos son Salmonella y Campylobacter. Cuando hablamos de una diarrea invasiva, como la producida por la Shigella o la Escherichia coli enteroinvasiva, ya vamos a encontrar que la bacteria invade a las células epiteliales y produce también reacción inflamatoria. Hay una invasión, destrucción de la mucosa, puede presentarse sangre y moco en la materia fecal y puede haber mucho tenesmo, es decir, esas ganas de defecar, aún luego de haber defecado, y mucho dolor abdominal. En el caso de la citotóxica estamos hablando ya de las células que producen toxinas y que esas toxinas tienen la capacidad de ingresar al sistema circulatorio y tienen apetencia por algunos receptores como el G3B que está presente en el endotelio, y por eso tenemos el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Entonces, la clínica que va a presentar el paciente es consecuencia directa del mecanismo fisiopatológico utilizado por el microorganismo. En esta diapositiva vamos a responder una pregunta central. ¿De qué manera una bacteria logra transformar un intestino sano en un intestino que pierde agua, electrolitos, células y en algunos casos sangre? Lo primero que debemos aclarar es que estos microorganismos no siempre aparecen aislados. Una misma bacteria puede adherirse, producir toxinas e inducir inflamación. La clasificación sirve para reconocer cuál es el mecanismo predominante y relacionarlo con la clínica y las pruebas que debe realizar el laboratorio. El primer paso es la adhesión y colonización. En el intestino, que está en movimiento, hay moco, microbiota y secreciones que intentan eliminar los microorganismos. La bacteria, que no se consigue mantener unida a la mucosa, probablemente será arrastrada y eliminada con el tránsito intestinal. Para permanecer en el intestino, las bacterias utilizan diferentes estructuras de adhesión, como fimbrias, pili, proteínas de membrana externa, lipopolisacáridos, con el objetivo de permanecer en la superficie intestinal y resistir ese tránsito. La adhesión no siempre provoca por sí sola diarrea. En muchos casos constituye el paso previo que permite que la bacteria se multiplique y luego produzca toxinas o que altere directamente el epitelio. Por ejemplo, hay cepas enterotoxigénicas de Escherichia coli que utilizan factores de colonización para adherirse al intestino delgado y una vez que se establecen liberan enterotoxinas. Por lo tanto, debemos distinguir dos conceptos. Colonizar significa establecerse y multiplicarse. Invadir significa atravesar o penetrar el epitelio. En cuanto al segundo paso que tenemos acá, que es la producción de enterotoxinas, la bacteria puede permanecer sobre la superficie intestinal sin destruir de manera importante la mucosa. Las enterotoxinas modifican los sistemas de señalización intracelular del enterocito y alteran el transporte de sodio, cloro y agua. El resultado es una secreción masiva de agua y electrolitos, una diarrea acuosa abundante que en general no presenta inflamación ni fiebre. Y ejemplos de estos tenemos el Vibrio cholera con su toxina colérica y la Escherichia coli enterotoxigénica. Luego tenemos una tercera parte que es la invasión de la mucosa. Aquí ya el microorganismo sí penetra en el epitelio, se multiplica y produce la inflamación.
¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta inflamación? La producción de fiebre, leucocitos en sangre, diarrea, que puede tener moco, puede tener sangre, y ejemplos que tenemos de una diarrea invasiva es la salmonela, el campylobacter, la shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva. Y por último tenemos la producción de toxinas citotóxicas, donde la toxina es la que produce el daño celular y puede llegar a la circulación sanguínea, puede producir muerte y lesión en el endotelio, microtrombos, sangre, vamos a encontrar sangre en materia fecal y puede haber un riesgo de síndrome urémico hemolítico debido a cepas productoras de toxina Shiga. Otros factores importantes que podemos tener en cuenta: la producción de enzimas como proteasas, mucinasas, hemolicinas, la formación del biofilm y persistencia de la bacteria. Hay algunas bacterias que generan unas pilas de ladrillos donde ya una vez que se insertaron es difícil de removerlas. Hay bacterias que tienen resistencia al ácido gástrico, a las sales biliares y pueden sobrepasar el sistema inmune. Y también es importante la supervivencia de estas bacterias en el ambiente y la posibilidad de combatirlas. Para el bioquímico, comprender este mecanismo nos permite seleccionar métodos diagnósticos adecuados, comunicar los hallazgos relevantes y contribuir a la toma de decisiones clínicas y epidemiológicas.